Ok, continuando un poco con los riesgos que afectan a las empresas en Latinoamérica. De número 4 mencionamos el daño a la reputación de la marca, que son las repercusiones que tienen las posibles, este, por posibles escándalos de corrupción que dañan a la marca. Principalmente se ve en las grandes empresas, pero también tiene repercusiones en las empresas en Latinoamérica. Este, por, como se ha observado en los últimos años, han habido empresas que han tenido casos de corrupción, mala conducta de los ejecutivos, los mismos ataques cibernéticos. Todos estos factores influyen en, en el desempeño de las organizaciones, ya que está afectando a la marca. Por lo tanto, como mencionábamos anteriormente, disminuye la confianza de los inversores, por lo tanto bajan también las fuentes de financiamiento, entre otros. Por otro lado, como número 5, esta consultora en este estudio menciona las fluctuaciones en el precio de los commodities, es decir, los constantes cambios, como hemos mencionado, la volatilidad del mercado afecta en el precio de los productos. Cuando hablamos de commodities nos podemos referir tanto en agricultura, el oro, instrumentos financieros, todas estas partidas bueno, que afectan el desempeño de la organización, si, que se ve afectado. Por otro lado, mencionamos en el número 6 el riesgo de liquidez o flujo de caja, como lo explicábamos anteriormente, es un factor importante que está afectando a las empresas en Latinoamérica, que es la dificultad de, de poder hacer las transacciones por el riesgo, o sea, por la falta de liquidez de las organizaciones. Asimismo, como número 7, la empresa menciona los cambios normativos y legislativos, como mencionábamos, hay, Latinoamérica en general se ha visto afectada por crisis políticas que han afectado considerablemente a las organizaciones. Todos estos factores influyen negativamente. También ellos mencionan en este estudio la falta en la distribución en la cadena de suministro. ¿A qué se refiere con este aspecto? Bueno, el mismo cambio climático afecta la distribución, las malas, la mala infraestructura de los países en Latinoamérica. O sea, también eso demanda que los gobiernos inviertan en sus carreteras, en todos sus medios de transporte para, para que no se vea afectada la cadena de suministro. Por ejemplo, un caso muy particular que mencionamos acá en Venezuela es la misma falta de combustible. Todos estos factores influyen en la distribución y por lo tanto en las organizaciones y en sus rendimientos, o sea, en el desempeño de sus actividades. Como número 9 mencionamos el aumento de la competencia. ¿A qué se refiere en este estudio con el aumento de la competencia? El mismo auge que ha tenido la parte cibernética y tecnológica ha demandado que las organizaciones estén en constante actualización y han surgido nuevos competidores, el, lo que afecta a las organizaciones, ya que tienen que estar en constante revisión tanto de su marca, de su cadena de distribución, como mencionábamos, de su mercado, y todo eso para poder estar con la continuidad del negocio. Y por último, pero no menos importante, se menciona el riesgo de crédito, que en este sentido lo menciona como también la disponibilidad de capital. Es decir, todos estos factores que están influyendo en las organizaciones limitan la capacidad de inversión y de financiamiento que puedan obtener las organizaciones, porque la falta de confianza es un factor muy importante, lo que impide o minimiza las inversiones por la adversión al riesgo que tiene el capital extranjero y por lo tanto disminuye o hay dificultad para el acceso a capital en las regiones, en las organizaciones en Latinoamérica. Una vez que escuchamos o leemos o analizamos un poco los 10 riesgos que menciona esta consultora, podemos observar cómo hay entre los 10 está presente tanto los riesgos financieros como los riesgos económicos. Directamente en el punto 6 y en el punto 10 nos mencionan al riesgo de liquidez y el riesgo de crédito, que son unos tipos de riesgos de los riesgos financieros que mencionábamos anteriormente,
pero también el mismo punto número 5, que es la fluctuación de los precios del commodity, el número 3, que es el ritmo acelerado de cambios en los factores, son, son aspectos del riesgo de mercado que se observan. Por este lado, estamos viendo que estos riesgos financieros sí están afectando a las pymes en Latinoamérica. Asimismo, ¿cuáles son los riesgos económicos que vemos? Vemos que hay una economía que está lenta, que se está desacelerando por todos los factores, tanto internos como externos, de cada país, que todo esto hace que o demanda que los gerentes financieros estén en constante evaluación del mercado, de la economía, de, de todas las oportunidades y riesgos que se le pueden presentar a las organizaciones. Okay. En este sentido, vemos que hay distintas situaciones que están influyendo, tanto positivo como negativamente en las organizaciones. Todo depende desde el punto de vista, porque puede ser que una organización esté viéndose afectada negativamente, pero como dijimos, hay aumento de la competencia, se están creando nuevas organizaciones y estas son las que van a aprovechar como oportunidad la disminución, minimización o ralentización de las organizaciones ya existentes. En este sentido, podemos dar respuesta a la tercera pregunta que se presenta que presentamos al principio, que es ¿qué debe tener presente el gerente financiero para mitigar los riesgos sistemáticos y no sistemáticos en las organizaciones actualmente? Creo que un factor, un elemento, un proceso, una parte muy importante y medular en las organizaciones es la gestión de riesgos, la cual se debe desarrollar y ejecutar integralmente en cada una de las áreas y niveles de la organización. No importa el tamaño de la organización, si son pequeñas, grandes empresas, si son empresas de construcción, agricultura, sin importar el ramo o la actividad que desempeña la empresa, la gestión de riesgo es muy importante. ¿Por qué? Porque como mencionamos primeramente, en las fases, como podemos observar aquí en este pequeño esquema, en las fases de esta gestión de riesgo, la primera fase, que es la fase de estudio, se pueden identificar todos y cada uno de los factores y riesgos a los cuales están expuestas las organizaciones. Hay cosas, como mencionamos anteriormente, que no se pueden predecir, que por más de que se diversifiquen, no se pueden huir a distintos tipos de riesgos, pero aunque no evitemos en su totalidad o eliminemos el riesgo, porque el riesgo en sí es algo que siempre va a estar presente, eliminarlo es muy difícil, pero sí se puede transferir, mitigar, minimizar los efectos que este pueda tener en la organización. Es necesario que los gerentes financieros estén en constante evaluación, análisis de todos estos factores que influyen, para así poder ejecutar su fase de implementación, donde se va a tratar de reducir, transferir, evitar el riesgo a través de coberturas, de seguros, de la diversificación. Por ejemplo, mencionamos que las organizaciones deben realizar estrictas pruebas de estrés, también que eso les permite evaluar la capacidad de la compañía para sobrellevar las situaciones económicas. En esta etapa de implementación es donde donde los gerentes financieros van a realizar o a tomar y a realizar todas las acciones necesarias para que el riesgo no sea un factor negativo o tan impactante en las organizaciones. Que exacto, que no sea tan impactante en las organizaciones y que de esta manera se puedan mejorar la eficiencia y productividad, así como también encontrar fuertes fuentes de inversión, de financiamiento, que todo esto, como hemos mencionado a lo largo de la presentación, van a ser factores fundamentales al desempeño de las organizaciones. Sé que lo he mencionado varias veces, pero es que es un factor importantísimo. La identificación, la evaluación de este riesgo, sobre todo identificar cuáles son las áreas vulnerables, es muy importante, ya que así podemos tomar acciones, como mencionamos en esta fase de implementación.
Como mencionamos también, existen riesgos que no podemos diversificar. Y un efecto que se está viendo o que estamos viviendo actualmente porque no se ha eliminado totalmente es la pandemia, el COVID-19. Ha afectado muchísimo, muchísimo, muchísimo a las organizaciones, pero es algo importantísimo, y sigo repitiendo, es la gestión integral de riesgos, ya que, ok, la pandemia es algo que no nos esperábamos, tanto personalmente como organizacionalmente, pero también ha sido un elemento clave para muchas organizaciones, donde han tenido que transformarse y retransformarse, evaluar todos sus procesos para poder adaptarse a este cambio tan importante y impactante. Por ejemplo, han surgido o han tenido mucho auge en la parte tecnológica, los cursos a distancia, el el teletrabajo, el trabajo desde casa. Son cosas que para las cuales no estaban preparadas muchas empresas, pero sí ha sido una oportunidad de crecimiento y de reducción hasta de costos en algunas organizaciones. Entonces, como digo, es algo que ha impactado negativamente en muchas organizaciones, pero siempre está en ver la oportunidad que esto pueda representar. De, este, Eso es lo que se busca, maximizar el rendimiento en un panorama de riesgo volátil en las organizaciones. Este, Buscar soluciones creativas a los desafíos actuales que estamos viviendo a nivel de Latinoamérica y mundialmente para que no se vean afectadas tanto todas las partes de la organización y así estar siempre a la vanguardia, eh, innovando y buscando las estrategias tanto financieras, económicas, de mercadeo que ayuden a nuestras empresas en Latinoamérica. Ya que como hemos observado en los últimos años, todas las empresas mundialmente, pero haciendo énfasis en Latinoamérica, están expuestas a mayores riesgos que los años anteriores. Y todo va a depender de la capacidad de reacción de estas organizaciones ante dichas adversidades, lo que va a influir en la continuidad del negocio, como mencionábamos anteriormente, este, la aceptación, reconocimiento de todos estos riesgos a los cuales se encuentran las empresas es lo que va a incidir en la capacidad de respuesta, de la toma de decisiones de los gerentes financieros, es lo que va a incidir directamente en la continuidad y sostenibilidad de los negocios, porque a riesgos están expuestas todas las organizaciones, todas las unidades de negocio, pero la capacidad de respuesta de los gerentes ante esta toma de decisiones es lo que va a ser definitivo y lo que va a generar un resultado tanto positivo como negativo en las organizaciones. Por último, quiero darles las gracias por escuchar este video donde hablamos un poco sobre los riesgos que están afectando a las pymes en Latinoamérica. Se despide de ustedes, Daimar Platero.